Hermanos, gracias al testimonio de los primeros cristianos, hoy sabemos, por ejemplo, exactamente el lugar geográfico donde Jesús nació, donde Jesús hizo algunos milagros, donde Jesús dio algunas palabras, algunas predicaciones, de manera que los cristianos amaban y cuidaron esos lugares. Y hoy tenemos algunas iglesias en esos lugares, allá donde nació, allá donde multiplicó el pan, allá donde el Señor expulsó los demonios. Allá en muchos lugares está ese testimonio. Los cristianos construyeron iglesias. Del lugar de la resurrección, pues tenemos del Gólgota. Allí tenemos un altar, una iglesia que también hace de guardia, custode del lugar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, para el lugar geográfico, de donde los primeros cristianos recordaron la ascensión del Señor a los cielos, en cuerpo y en alma, ahí actualmente no hay ninguna iglesia, no hay ningún altar. Es un territorio un poco ocupado, de manera que no se puede construir alguna iglesia, no se puede celebrar ahí. En ese mismo lugar no se puede celebrar la Eucaristía. Solo es un pequeño recinto donde con el permiso del gobierno se puede entrar y se puede hacer un poco de oración. Digo eso, hermanos, porque el jueves pasado hemos celebrado la ascensión del Señor. El Señor llamó a sus discípulos y recordando les confirmó en la fe por varios días, de una y otra vez, a Pedro, a Juan y a los discípulos, y a más de 500 hermanos a la vez. El Señor estaba ahí ayudando a los hermanos, sosteniéndoles. Pues bien, de ese lugar de donde los primeros cristianos tienen memoria, donde saludó, se despidió de los apóstoles, en ese lugar hoy concretamente no hay un altar, no hay una iglesia. Hoy, este domingo, la iglesia celebra esa promesa del Señor que hemos escuchado en el Evangelio. Hay una oración y una promesa del Señor continua. Bien, hermanos, estamos en los días entre la Ascensión y Pentecostés. Este gran misterio, ya faltan pocos días. Y quisiera recordarte, es bueno que te prepares. Es bueno que te prepares no solo para cada domingo, para el día de hoy, para entrar en el descanso del Señor, en el día del Señor. Es bueno que también nos preparemos para esa solemnidad tan especial para nosotros, Pentecostés. Bien, pero antes quisiera decir, hermanos, pues bien, es cierto, no hay un altar, una iglesia de ese lugar geográfico, es el punto de ese lugar de donde el Señor subió a los cielos. Pero quisiera recordar, hermanos, en cada iglesia nosotros ponemos nuestro punto, nuestros ojos, nuestra atención hacia el altar. Hacia el altar. Antes del Concilio Vaticano II, sabemos, el altar estaba unido a la pared, de manera que el sacerdote celebraba de espaldas hacia el pueblo, pero hacia Dios, vuelto hacia oriente, hacia Dios. Gracias al Concilio Vaticano II, la iglesia, en todas las iglesias se nos ha invitado, el altar un poco más expuesto hacia la asamblea. Y bien, quisiera recordar, hermanos, desde cada iglesia y desde cada altar consagrado, celebramos que el Señor se hace presente en nuestra fe e invocamos su presencia y viene hacia nosotros bajo la forma del pan y del vino. No más pan y vino, en esa sustancia está Cristo mismo, dándonos su cuerpo y su sangre,
De manera que se hace presente para nosotros. Y nosotros celebramos y sabemos que aunque sean unos pocos minutos, unos pocos segundos de adoración, mientras el sacerdote hace ese momento de oración, sabemos que de aquí, hermanos, para nosotros Él viene y nos invita a recogerlo. Y nos invita a recogerlo desde el altar de la predicación. Y nos invita a recibirlo y a acogerlo desde el altar de la Eucaristía, el altar. Hermanos, dentro de muy pocas semanas vendrá nuestro cardenal, Dios permitiendo, y tendremos la consagración del altar de la iglesia de abajo, de los dos altares. Yo quisiera ya invitarnos a prepararnos. Prepararnos, ¿por qué? Sabemos que desde un altar, qué gran tesoro para nosotros, que somos indignos, que no lo merecemos, no por nuestros méritos, mucho menos por nuestras obras, sino como dice el sacerdote a la hora de exponer, de presentarnos el misterio de la Eucaristía. No soy digno, Señor, de que vengas a mi casa, pero di una palabra y yo seré salvado. De manera, hermanos, pues empecémonos también a prepararnos en estas semanas para esta próxima consagración de los altares en la iglesia de abajo, pidiéndole al Señor que nos conceda siempre hambre y sed de su palabra y nos conceda entrar en ese misterio. Tan grande ese misterio, hermanos, ya decía Santo Tomás y muchos santos en la iglesia. Qué grande misterio, los ángeles. Los mismos ángeles no pueden entrar en este gran misterio, como en el momento en que un sacerdote pronuncia una palabra, las palabras de Cristo, es mismo Cristo que viene a tomar posesión, que entra en el pan y en el vino para nuestra salvación. Algo que no podrían hacer ni siquiera los ángeles, mucho menos los arcángeles. Pero el sacerdote con la asamblea invoca el nombre del Señor Jesús y se hace realmente presente en el pan y en el vino, no más, y serán cuerpo y sangre de Cristo para nuestra salvación. De manera que es cierto que hemos celebrado y celebramos cada año la ascensión del Señor, pero recordamos a la vez y celebramos esa presencia continua desde el altar, desde todos los altares de la iglesia, desde todas las comunidades, una presencia que viene para nuestra salvación, viene para nuestra ayuda. Así, queridos hermanos, hemos escuchado hoy las recomendaciones mismas de nuestro Señor Jesús al apóstol San Juan. Y quisiera decir, como preparación a la próxima vigilia de Pentecostés, a la próxima solemnidad. San Juan recordándose, hermanos, esa invitación continua, permanecer en mi amor, estar unidos al Señor, así como la uva está unida a los sarmientos, así como hay una unidad perfecta, vivamos en la unión con el Señor y esa unión entre los hermanos. Hermanos, de manera que podríamos recordar, los apóstoles han visto al Señor resucitado. Los apóstoles han visto y han escuchado, el Señor ha ido al cielo, ascendió hacia el cielo y dejó ese mandamiento. Pero quiero pensar, hermanos, también en el corazón de los discípulos, en el corazón del pueblo, en el corazón de las personas. Jesús no está. Los discípulos y los apóstoles, ¿dónde están? ¿Dónde están? No se oye más la palabra del Maestro. No está más aquel hombre que hacía milagros, que tenía misericordia con los enfermos, con los endemoniados. ¿Dónde está ese hombre? Se ha ido. Esta presencia, hermanos, estará en la iglesia, en la comunidad. Por eso, hermanos, qué fuerte esa invitación a los apóstoles. Permanecer en mi amor, permanecer unidos en oración. De manera que recordando la presencia de María en oración,
la presencia de los apóstoles con María, siempre en la perseverancia, deseando ese momento una vez más, deseando recibir las gracias que Dios había prometido, que nuestro Señor Jesucristo les había dado. Así hoy hemos escuchado en el Evangelio, hermanos, como promesa y como alegría. Mismo San Juan en todo el capítulo 17, que es bueno ojalá leer estos días, en esta semana, antes de llegar al día de Pentecostés, todas estas promesas de efusión del Espíritu Santo, esa presencia del Señor y esta presencia en la evangelización, esta presencia con un mandamiento nuevo: permanecer en mi amor, amar los unos a los otros, ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio, ir por todo el mundo y anunciar el perdón de los pecados, anunciar el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera, hermanos, hoy escuchábamos en esos últimos versículos, el Señor sabe que nosotros no somos del mundo y sabe que el mundo odia a aquellos que Él ha elegido para ser sus discípulos, para ser miembros de su cuerpo glorioso. Quisiera un poco preguntarme, ¿cómo es posible que haya tanto odio, tanto desprecio para la iglesia? ¿Cómo es posible que haya, por ejemplo, tanto desprecio para una madre que está embarazada, que quiere vivir en la voluntad de Dios, abriéndose al don de la vida? ¿Cómo es posible que haya tanto odio para un papá y para su esposa, que están abiertos a la voluntad de Dios y quieren vivir en la voluntad de Dios? ¿Cómo es posible que haya tanto odio para los niños? Para los niños, nacidos y no nacidos. ¿Por qué hay tanto odio? Que no se les permite asistencia médica, no se les permite el derecho a vivir, no se les permite los derechos que todo ser humano tiene. Pues bien, hermanos, sabemos, no podemos iludirnos, engañarnos, no podemos hacer como taparnos los ojos. Hay un odio en el mundo acerca de los cristianos. Pero en ese odio, hermanos, sabemos que el Señor ha vencido y la victoria de nuestro Señor Jesucristo es el amor. Y por este amor, los cristianos, nosotros, en las manos del Señor, perdonamos. Y por eso una pareja, un matrimonio, se abre a la vida. Y por eso entre nosotros amamos a los niños, amamos a los enfermos, amamos a las personas, a todos, sin mirar condiciones, sin mirar colores, sin mirar banderas, sin mirar nacionalidades o idiomas. Ese es el gran milagro también, esa es la gran obra en Pentecostés, que hace que el Señor hace un pueblo. Sabemos, hermanos, que la semilla tendrá siempre una mala hierba también cerca, tendrá siempre la cizaña que buscará de ahogar la semilla de la palabra de Dios. Pues bien, hermanos, en el día de Pentecostés celebramos que esta semilla da fruto, la palabra de Dios, la predicación. Y aunque crece la cizaña, la mala hierba, el veneno, el odio del mundo, el odio en todos los pueblos contra los cristianos, sabemos que Cristo nos quiere dar y nos da el amor para el hermano, el amor y el perdón. Pidamos, hermanos, esta gracia, prepararnos para Pentecostés. Sería bueno que te preguntaras, ¿cómo te preparas tú? En esos días, ¿deseas recibir este Espíritu que hace, de ti verdadero discípulo del Señor, testigo del amor? Pues bien, es bueno, hermanos, que en esos días vivamos en una preparación. Señor, hazme siempre gustar de tu altar, gustar de la Eucaristía.
Señor, hazme gustar de los sacramentos. Señor, hazme gustar de esa presencia tuya en la comunidad que celebra tu amor, que celebra tu presencia. Así sea.